Y el Señor que nos ha dado este remedio, procuremos de aprovecharlo todos. Difundamos la devoción al Sagrado Corazón, como dijo esta bendita alma, y no vivir fríamente en la religión, vivir con fervor, pero menos mal ser tibios que ser pecadores. Ojalá hubiera almas tibias, muchas, y pecadores ninguno. Cierto que es mejor que hubieran almas fervorosas, si esto es lo óptimo, lo que decía nuestro Señor. Alguna objeción también los hombres. Porque hablo del pecado, se refirió en parte al pecado original. La idea que nosotros tenemos de Adán y Eva es la que nos imaginamos como dos seres de cuerpo y espíritu que pecaron, o es la imagen de Adán y Eva como el pecado en general y se ha representado, se ha visualizado en esas dos imágenes, un hombre y una mujer, o no existe Adán y Eva. La pregunta es de actualidad. No es la primera vez que se oye y no será la última. Adán y Eva eran dos personas en carne y hueso realmente. San Pablo dice, como en Adán han pecado todos, así en Cristo todos resucitarán. El primer Adán es Adán, el segundo Adán es Cristo. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres reales. Es cierto que se levantaron, pero especialmente en estos últimos 50 años, se levantaron voces en contrario, voces que pasarán como han pasado, y puede ser que un día sean también condenadas. Voces que hacen pasar como fábulas estas cosas. Los primeros padres fueron Adán y Eva. Y Adán y Eva han pecado. En qué manera hayan pecado no está definido, pero que han pecado y perdiendo los dones preternaturales y no tuviéndolos ellos, no los han pasado a sus hijos. Y en esto consiste especialmente el pecado original. Gracias. Es una lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina, como se nos decía siempre. Nosotros, para acatar esa voluntad, tenemos que dejar entonces nuestra libertad, que es nuestra voluntad. Sí. El pecado no es una lucha. El pecado más bien es una derrota, o si queréis, una batalla perdida. El pecado es la final de la lucha. Hay la lucha. Cuando uno consiente el pecado, deja de luchar para entregarse al demonio. Eso es rebelarse, es una rebelión a Dios. Esta rebelión tiene muchísimos grados, desde el pecado mínimo venial hasta el pecado máximo de los máximos mortales, pero siempre es una pequeña rebeldía hasta la grande rebelión que puede haber en la malicia humana o diabólica. En cuanto a las cruces que el Señor nos da, con la palabra cruz se entiende dolor. Y el dolor naturalmente no gusta a nadie. Y los mismos santos que anhelaban sufrir, anhelaban padecer, anhelaban la cruz, en realidad no anhelaban la cruz y el dolor en sí, lo anhelaban por otro fin. Por amor de Dios, para glorificar a Dios,
para hacerse méritos o qué sé yo, más o menos como uno que anhela una operación del cirujano, no para ser cortada, sino para sanarse, para tener fuerza o qué sé yo. Luego, las cruces que todos tenemos, hay que a lo menos aceptarlas con paciencia, sin rebelarse. Lo más perfecto sería aceptarla, no digo con alegría, pero con conformidad a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que habla tanto de la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, que la paz sea con vosotros, como en otro momento dice, vengo a poner al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra, vengo a poner enemistad, casi diría odio. El Dios es el Dios de la paz. No creo que diga que venga a poner la suegra contra la nuera, ¿no? Habrá un día que la nuera estará contra la suegra, el padre contra el hijo, cuando anuncia las persecuciones contra los cristianos. Narra un hecho histórico futuro como profeta, en este caso. Pero hay otra frase que confirma lo que dice, no he venido a traer la paz sino la guerra. Esto es mucho más a su favor que esta segunda frase. Luego, ¿cómo es que os traigo la paz sea con vosotros y he venido a traer la guerra y no la paz? La conclusión, o mejor la solución es facilísima. Quiere la paz en el alma, en la sociedad y en todo, y quiere la guerra contra el pecado, contra el vicio, contra las pasiones. En una palabra, quiere la paz victoriosa, que uno venza a sí mismo luchando para alcanzar luego la paz. Padre, una pregunta. Espere que queremos grabar. Usted en otra parte, cuando estuvo exponiendo, habló de la libertad, ¿no es cierto? Bueno, ahora, nosotros estamos acá en la tierra para glorificar al Señor. Pero también tenemos que cumplir un plan divino, ¿no es cierto? Estamos cada uno para cumplir ese plan de Dios. Ahora, si nosotros venimos acá, estamos en la tierra para cumplir el plan de Dios, ¿en qué medida la libertad nuestra puede desentenderse de ese plan de Dios? Es decir, ¿somos libres para actuar, para pecar, o tenemos un destino ya marcado? Ese destino surge de ese plan de Dios. Es decir, ¿nosotros podemos torcer ese plan de Dios por nuestra libertad, o nuestra libertad está condicionada a ese plan divino? Le contesto, la objeción es linda y sabia. Nosotros constatamos los hechos. Primero, Dios nos hizo libres y sabemos que somos libres. Yo puedo en este momento sacar del banco, de la mesa, este reloj, o puedo dejarlo donde está. Yo puedo decir la tal palabra o quedarme silencioso. Siento que tengo este poder de elegir, no elegir, y hasta el poder de contradicción. Cada uno es consciente, si no es loco. Porque uno que sea loco ya perdió la razón. Si no es loco, es consciente de ser libre. Luego, la libertad la tenemos, pero la objeción suya es fuerte. Usted le dijo, él me dice, que Dios tiene su plan preestablecido. Tiene un plan premeditado. Es que Dios es tan sabio que viendo toda las libertades humanas, usando las libertades de cada uno que hagan lo que quieren, Él sabe utilizar estas libertades de manera tal que venga a alcanzar su fin. En este momento nunca la había pensado, me vino una comparación que quizás va bien. Yo digo a los que trabajan en ladrillos que hagan ladrillos como quieran, torcidos, rectangulares, cúbicos, como quieran, y los hacen.
Y yo después, sabio arquitecto, no me entiendo de nada, pero no importa, con estos ladrillos sí hacer un lindo edificio. La comparación quizá no es del todo inexacta. El gran arquitecto del universo, no soy masón, el gran arquitecto del universo sabe usar de los ladrillos hechos por cada ladrillero como quiso, lo sabe utilizar para hacer un lindo edificio ya previsto por él. La comparación creo que puede bastar. La pura y firme creencia en la maldad puede ser sinceridad. Creer que haya malos es tan cierto que el no creerlo casi es ser demasiado simples. Creer que no hayan malos, hay malos. Creer después que cada uno es malo, esto es demasiado. Lo mejor para vivir de buenos cristianos se podría hacer en esta manera. Creo que todos son buenos, pero tengo la llave del cuarto en el bolsillo, por si acaso. En esta manera, ¿no? Era esto que quería decir. De manera tal que no pienso mal de nadie, pero que nadie entre en mi cuarto, que la llave la tengo yo. O como decía aquel gaucho, dice, todos son honestos, pero el poncho desapareció. También habló de la... Bueno, la humildad, todas las personas tienen sus principios, ¿no es cierto? Principios morales, principios éticos, principios religiosos. Ahora, en cierta medida, en la época que vivimos, pienso que en todas épocas también hubo agravios a esos principios, ¿no es cierto? Ahora, la humildad, ¿en qué sentido puede medirse allí? Es decir, ¿debemos aceptar esos agravios o los principios debemos defenderlos y defenderlos incluso hasta violentamente? ¿O ser humildes y dejar que nos agravien? Cuando nos atacan los principios. Le contesto. Cuando se toca a la persona, según la perfección, lo mejor es sufrir, callar y ofrecer, a menos que en la persona no se toque la iglesia directamente. Después me explicaré. Sí. Cuando se toca un principio, es mejor defender el principio. Y voy al caso. Y ahí voy por la calle y uno me encubre de insultos. Si yo contesto, si yo doy una indirecta, si yo me di una contestación genial y achato al otro, haré un lindo papel, pero soy un mal representante del Evangelio. Lo más perfecto era dar la contestación que dio Jesús en los tribunales, y Jesús autem tacebat, y Jesús callaba, y no le faltaba la palabra a Jesús. Cuando pero se toca la fe, los principios religiosos, y uno se siente con la gracia de Dios capaz para contestar, entonces tiene que tomar la palabra y contestar. A lo menos con esta manera: Señor, no me ofenda en mi fe. Yo en este momento tengo el derecho de defender mi fe. No soy capaz, pero venga a mi párroco que le dará a él las razones. O si no, si se tienen las razones, decirlas. Y si es un sacerdote, tiene que levantarse y decir: Señor, esta es la verdad. Y haría mal un sacerdote a no levantarse a defender la religión, y merecería el título que la Sagrada Escritura da con infamia: perros mudos. El perro tiene que ladrar para defender el padrón. El sacerdote tiene que clamar para defender a su padrón. No, yo decía esta reflexión, padre, porque en una parte del Evangelio se menciona que Cristo actuó, digamos, con violencia cuando arrojó del templo a los mercaderes, incluso a latigazos. Entonces quiere decir de que cuando se defienden los principios,
ya sean este tipo, como dice usted, religiosos en la iglesia. Entonces, bueno, hay que llegar a ese extremo, ¿no? Y dio la razón. En casa, la casa de mi padre, entendía la casa de su padre, es casa de oración, y vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Ahí no fue humilde o fue violento. Él defendía la casa. Ma la humildad no es contra la violencia. La humildad da a cada uno lo suyo. Dio a él lo que es de él. No defendió su casa, defendió la casa de él, del padrón. Muy bien, padre. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una felicitación especial a este anónimo o anónima que hizo objeciones tremendas que para mí la contestación es el misterio, especialmente sobre la predestinación. Son cosas que tenemos que humillar nuestra cabeza y salvar nuestra alma. Y se acabó. A las terribles de este que ha traído el gramófono, el fonógrafo, como se llama, no lo sé, y a la devota ya del último, y a usted que habló. Misa de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina, correspondiente al día 25 de octubre del año 1969. Señor sea con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzando la tarea, le presentaron a uno que debía una enorme suma. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía una suma insignificante, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame tu deuda. El otro se arrojó a sus pies y suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo encarcelar hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: malvado, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la tuve de ti? E indignado el rey lo entregó en mano a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Palabras de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueblo de Dios, hermanos en el Señor, reunidos en la casa del Padre para alabarlo, para pedir, para el bien nuestro, para el bien de la Iglesia, para el bien de la comunidad. Ante todo meditemos la parábola. El Rey es Dios. Los deudores somos nosotros. Los deudores contra nosotros son nuestro prójimo. Se presenta el que tenía que pagar 10.000 talentos, bien traducido con la palabra una deuda enorme, son millones y millones. Paga, no puedo, entonces seas tú vendido, esclavo, vendido a tu esposa y tus hijos, según la ley de entonces.
y este deudor se arrodilla, ten piedad de mí que te pagaré todo, dame plazo. Y el rey no creyó a que pagara todo, sino por buen corazón, anda libre, libre ciudadano y libre de la deuda, te perdono. Este hombre baja las escaleras del palacio, encuentra a un camarada suyo, a un compañero, que le debía 76 pesos, 100 dineros. Págame la deuda. Y él le dice las palabras que él mismo había dicho al rey. Dame plazo, te lo pagaré. Otra cosa es pagar muchos millones y otra cosa es pagar 100 pesos. No quiso. Lo hizo llegar preso hasta que pagara el último centavo. Los compañeros, viendo este cuadro, fueron a avisar al rey. Mire lo que pasó. Lo mandó a llamar, infame. Yo te perdoné una deuda inmensa únicamente porque me lo pediste. Y tú no podías perdonar unos centavos a tu compañero. A la cárcel hasta que no pague todo lo que tienes que pagar. Y así concluye Jesús. Así hará vuestro Padre Celestial si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Quien comete un pecado contrae con Dios una deuda tan grande que no hay millones que puedan pagarla. Esta deuda fue pagada con la sangre de Cristo. No hay oro ni piedras preciosas que pueden pagarlo. La redención de Cristo la pagó. De manera tal que es una deuda grande que tenemos y Dios nos perdona. Si yo preguntara a quién perdonó Cristo, a quién aplicó su redención, yo creo que con acción de gracias, con rendimiento de gracias, todos nosotros diríamos, a mí me ha perdonado, a mí me ha perdonado muchos pecados, a mí me ha devuelto la paz, a mí me ha devuelto la gracia de Dios, su gracia, a mí me ha dado el perdón. Cierto que se narran casos de grandísimos pecadores convertidos, pero estos casos a veces no son los más graves. A veces si uno penetra en la historia, en la crónica de su existencia, tiene que exclamar, cuánto es grande la misericordia de Dios para conmigo. En la vida del Padre Pío se lee de un hombre, Gigliozzi, comunista, guerrillero, sin fe, sin pan, sin trabajo, con hijos. Si hubiera lo menos tenido la fe, habría tenido un apoyo. Una noche, mientras dormía plácidamente su esposa, mientras dormían sus hijos, él se levantó con una idea lúgubre. Voy a la cocina a prender el gas. Es la última noche mía. No puedo más, no puedo más. No hay reparo para mí. Lo pensó, lo meditó, lo ejecutó. Se fue a la cocina y prendió el gas. Aquel ruidito portador de muerte seguía desde hace unos minutos, cuando se oye una voz inocente: papá, papá. Era un hijito que se despertaba. Reflexionó: no puedo traicionar a mis hijos. Apagó el gas, llevó al niño en sus brazos, lo hizo dormir, miró a su esposa, duerme inocente. El día después lo vio Campanini y le dijo: ¿por qué no vas al Padre Pío? ¿Y qué me dará el Padre Pío? La paz. Pero yo no creo. Ven. Y fueron.
Fue a la misa sin saber cómo, se arrodilló, estuvo de rodillas toda la hora y media. No sabía rezar y sin saber lo que decía repetía Jesús, Jesús, Jesús y nada más. Fue a la sacristía después de la misa y recibió un baño de amor con la mirada tierna del Padre Pío. Fue a su cuarto. ¿Quieres confesarte? Padre, no creo. Ah, no creías. Ahora crees. Y se confesó. Padre, tengo la cédula comunista. Y el Padre Pío con un chiste dice, San Pedro, te dejará pasar con esta cédula. Y luego lo besó. Y mientras lo besaba sentía Gigliotti caer sobre su cabeza y sus mejillas las lágrimas calientes del Padre Pío. Volvió con pan, con paz, con gracia, volvió convertido. Bendito sea Dios. Y volvió con caridad. Se encontraba quien le debía 100 dineros. No lo agarraba del cuello para decirle dime lo que me debes, sino que le perdonaba y le perdonaba de corazón. Y nosotros estamos acá para pedir perdón al dador de misericordia y de paz. Y estamos acá para dar perdón a todos nuestros enemigos, no solo a perdonarlos de labios, sino a perdonarlos de corazón, dice Jesús, de corazón, de veras, perdonarlos de veras. Y ahora aquí reunidos estamos formando el haz poderoso, el poder de la unidad, de la unión, de la común unión. Vamos a rezar en primer lugar por el Papa en esta hora dificilísima de la Iglesia. El Señor lo conserve, lo fortalezca y lo santifique. Amén. Recemos por los padres conciliares para que tomen medidas de salud eterna para la Iglesia. Amén. Recemos por nuestro obispo. Recemos por todos los obispos. Recemos por nuestro párroco. Recemos por todos los párrocos. Recemos por el clero, recemos por los religiosos y religiosas, recemos por los unidos en matrimonio, recemos por los solteros y viudos, recemos por la niñez, recemos por los que no tienen pan, recemos por los que no tienen paz. Recemos por los pecadores. En este momento recemos por 3 pecadores especiales. Recemos por un pecador que esté en esta iglesia y que no quiera convertirse. Recemos por uno que haya perdido la fe y no quiera recobrarla. Cada uno recuerde a 3 enfermos. Amén. Recemos para que todos nos encontremos un día en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Parte de una reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina correspondiente al día 20 de febrero del año 1967. Pero en sus
funciones, pero le falta el amor de Dios, le falta la libertad. Nosotros podemos amar a Dios. Y puesto que, punto primero, no peca sino el que quiere pecar. Punto segundo, que aun habiendo pecado, Dios nos llama a la penitencia, nos da proporción para corregirnos. Si uno quiere obstinarse en el pecado, no tiene que dar la culpa a Dios, sino que decir con el sacerdote al principio de la misa: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Con todo, oh joven, le digo que es un problema dificilísimo, Las contestaciones que yo he dado son teológicas, certeras y exactas. Sin embargo, queda siempre aquella cosa, pero se condena a alguno. ¿Quién puede escudriñar los consejos de Dios? Trabajemos primero para salvarnos nosotros y segundo para salvar a los demás. Mirad, si no existiera nada más que el purgatorio, yo no habría hecho mi vida de ir a predicar y a ser el misionero. Ahora soy un viejo trapo, no sirvo más para nada. No habría hecho la vida que hacía, era para impedir que las almas vayan al infierno. Procuremos no condenarnos, y con el abad de San Nilo, a Otón III, oigamos su voz del abad que decía: salva animum tuam, salva tu alma. ¿Cómo se sabe que se dice de la confesión bien hecha, de la última confesión bien hecha? ¿Quién sabe qué hizo la última confesión? Basta, ya comprendí muy bien. No hay que ir con escrúpulos. Cuando no consta que la confesión está mal hecha, se tiene que suponer bien hecha. Cuando uno dice sus pecados, grandes o pequeños, con sinceridad, con dolor y propósito, ya está bien hecha la confesión. Padre, en el libro Vaticano II se aconseja a los laicos la lectura diaria del oficio divino. Yo quisiera saber lo que es ese oficio divino y el oficio parvo, y si uno empieza, si es pecado dejarlo después o se puede interrumpir. Ante todo, la felicito porque ha leído el Concilio Vaticano II. ¿Lo leyó todo? Magnífico. Lo felicito. Es un libro de lectura espiritual para todos. El oficio divino es aquel que rezaban las monjas de clausura, todos los monjes, frailes y sacerdotes. Es un rezo largo, 1 hora más o menos. Consiste de maitines, laudes, prima, que ahora la quitaron, tercia, sexta, nona, vísperas y completa. Era todo este rezo. El oficio parvo, pequeño, era el oficio de la Virgen, de la Pasión, de algún misterio, donde eran poquitos salmos, un himno breve, una lección breve, un rezo de 1/4 de hora más o menos. El Concilio Vaticano exhorta, no manda por caridad, exhorta también no solo a los sacerdotes que están obligados, sino también a vosotros a leer, a rezar, no a leer, el oficio grande. Si uno lo reza, hace bien. Si uno lo reza, no hace mal. Si yo ando por la calle y encuentro en el suelo un billete de $1000 en un campo perdido y lo recojo, gano 1000 pesos. Si no lo recojo, no pierdo nada, pero no gano los 1000 pesos. Si un seglar reza el oficio, gana 1000 pesos. Si no lo reza, no pierde nada, pero no gana los 1000 pesos. El oficio que está compuesto de los salmos de David con varias oraciones.
Y se vende en un libro. Es un libro que ahora están preparándolo renovado. Y en castellano salió, no sé si en España algo, pero están esperando la edición completa. Para los sacerdotes, lo rezamos todos en latín, porque un sacerdote que no sepa el latín no es digno. El latín tenemos que saberlo los sacerdotes, mientras que ustedes pueden ser buenos, genios y todo lo que quiere sin saber el latín. ¿Y otra pregunta? Si no hay más nada, concluimos. Y para nosotros, Que en cuanto al rosario se levantaron voces contra del rosario, voces contra del Via Crucis, son voces del demonio. El Papa exhorta a rezar el rosario. El Papa exhorta a seguir las devociones aprobadas por la Iglesia, entre las cuales está el Via Crucis. Monseñor Devoto, obispo de Goya, en su circular de Cuaresma, exhorta a hacer el Via Crucis en tiempo de Cuaresma. No hay que dejarse guiar del espíritu de destrucción, sino de edificación. ¿Qué otra pregunta? Fuerte, que queremos oír su voz. Yo quisiera que usted hiciera una explicación sobre lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma y la vía purgativa del espíritu. La noche oscura. Hay noches iluminadas también cuando hay la luna. La noche oscura de la cual habla San Juan de la Cruz es cuando un alma está en las tinieblas y no ve nada. Un alma especialmente santa, un alma que no quiere pecar para nada y quiere amar a Dios y lo ama, y sin embargo se encuentra sediente en un desierto sin tener una gota de agua. Tiene que caminar y no tiene ni noche y no tiene ni luz ni del cielo ni una lamparita que lo guíe. Este es un tormento que Dios permite a las almas para santificarlas siempre más. Y este camino de la noche oscura Dios lo da a casi todos los santos. Cuando nosotros leemos las vidas de los santos, leemos sus éxtasis, que le aparece Jesús, la Virgen, y esto es cierto. Pero no vemos la parte negativa, no vemos los días de aridez, los días de oscuridad. San Francisco de Sales de Asís pasó 2 años sumido en una tristeza que no podía vencer. Santa Teresa de Jesús pasó 15 años en esta noche oscura. Un día Padre Pío iba por los corredores del convento y gritaba, sollozaba: ¿y dov'è? ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde está? Y un hermano que no estaba ciertamente en la noche oscura, pero tampoco en el día brillante, que no se entendía de estas cosas, dice: está loco. Es que el Padre Pío estaba en la noche oscura en este momento y lloraba porque no sentía a Jesús. ¿Qué va a comprender él? Me habló de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Ordinariamente hay un proceso, y acá un pecador sale del pecado, la primera cosa que tiene que hacer es limpiarse el alma purgativa. Después Dios le da un periodo de luces, y si persevera en el bien, lo une así. Tiene estos 3 grados principales, tienen varios grados todavía que se pueden leer, especialmente
la vía purgativa e iluminativa en la ascética y la vía unitiva en la ascética, pero especialmente en la mística. Pero a veces el Señor mezcla las vías y a veces hace hacer saltos también. Por ejemplo, San Pablo pasó del pecado mortal: Saulo, ¿por qué me persigues? Luego perseguía a Cristo, a la vía unitiva. Y así siguiendo, hay otros ejemplos, pero la vía ordinaria, Dios sigue en la gracia el camino de la naturaleza. Para comer una manzana hay que plantar el manzanar, luego que sale la flor, la fruta verde, y luego por fin madurará. Había pedido la palabra por ahí. Hace unos días, una semana, un japonés acontecido que yo me ocupé mucho y hablé al Centro Católico Japonés para ver si ellos lo convertían, porque yo sabía que soy internado y todo, ¿no? Y han ido, pero nunca le pudieron sacar nada más que decía: y yo me gusta pero no intente, me gusta pero no intente. Esa alma se habrá salvado. Él está aquí, lo fijo bautizado y ha hecho la comunión. ¿Ha sido bautizado? Lo fijo sí, porque lo persiguen, pero Él no. él no. Y la señora tampoco. Acabamos de decir, contestando a la tremenda objeción que hicieron del infierno, que se condena solo el que quiere. Si él estaba convencido que la religión católica no era la verdadera y amaba a su Dios, Dios le ha dado el paraíso. Aunque sea mediante el purgatorio, si pasan los católicos, mucho más pasarán ellos. Pero en una palabra, él era católico, pertenecía a la Iglesia Católica en el alma, al alma de la Iglesia Católica, aunque no al cuerpo de la Iglesia Católica. Y en punto de muerte, cuando yo me encuentro con estos, no le hablo nunca de convertirse, por caridad. Por ejemplo, a un judío enfermo, le di la bendición en nombre de Yahweh, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es tu Dios y mi Dios. Que voy a conturbar en punto de muerte una pobre alma con peligro de rebeldía y de hacer pecado formal donde solo es material. Que ame a Dios y que vaya en paz. Luego, sea lo que sea, amando a Dios, se salva. Cambia aspecto si él conociera que la religión católica es la verdadera y no quiera abrazarla. Gustar no significa creer lo verdadero, porque otra cosa es me gusta porque hacen lindas funciones. No. Lo que buscamos no es solo lo bello, no solo lo dulce, sino lo verdadero. Yo nunca comí arsénico, pero me dicen que es dulce. Que Dios me libre de ciertos dulces. Uno muere sin bautizar. Esta pregunta es importantísima. Y no tiene uso de razón, va en un lugar de felicidad natural. Es mucho más feliz que nosotros, pero no ve la gloria de Dios. Si ha tenido uso de razón y muere con un acto de amor de Dios, va al cielo. Contesta. Aunque no esté bautizado. Que no sea por su culpa. Queda siempre la frase. ¿Qué otra? ¿Ve cuánto se aprende con estas preguntas? La ley de la iglesia que bautiza. Si no hay más nadie, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. No hay más.